Hola chicos, muy buenos días. Espero que con mucho ánimo, después de que, bueno, nos conocimos con algunos de ustedes en la salida de terreno. Em, Cuéntenme, por favor, confírmenme alguno que están viendo la presentación que les comparto y me están escuchando bien para poder partir ya con la clase de hoy. Sí, profe, se oye y se escucha bien. Perfecto, entonces. Hoy vamos a seguir con las enfermedades de los peces. La semana pasada ya habíamos visto el virus ISA, ¿no es cierto? Y hoy vamos a entrar en una enfermedad muy frecuente en Chile que se llama necrosis pancreática infecciosa y que se denomina, digamos, por la sigla IPN, de necrosis pancreática infecciosa en inglés, obviamente, la cual es producida por un virus, el virus de la necrosis pancreática infecciosa, o sea, se llama IPNV, es la sigla del virus, ¿ya? Y es una enfermedad que principalmente afecta a peces pequeñitos, es decir, a alevines o pre-smolt, ¿ya? Dentro de las enfermedades virales que tenemos en Chile, esta es la enfermedad más diseminada, ¿ok? Antiguamente, hablamos de alrededor de unos 8 o 10 años atrás, era la enfermedad viral que producía un porcentaje de mortalidad relativamente alto, alrededor de un 5 o un 8% de todos los smolt o todos los alevines que se criaban morían producto de esta enfermedad, hasta que en su minuto se desarrolló una vacuna, ¿ya? Cuando se desarrolló una vacuna contra este virus y se empezó a aplicar, digamos, a utilizar, y las mortalidades a causa de este virus disminuyeron en gran medida. Hoy día no alcanzan a ser del orden del 1%, algunas veces, en algunos años, en algunas ocasiones llegan al 2%, pero disminuyeron de forma notoria gracias al uso de la vacuna, ¿ya? Es una enfermedad de curso muy agudo y altamente contagiosa. Solo cuando afecta a los peces un poquito más grandes, o sea, ya hablando de la época, de la edad de pre-smolt hacia arriba, el pez puede infectarse y no manifestar síntomas y permanecer como un portador sano y producto de algún tipo de estrés, generar signología. ¿Ok? Tal como dice ahí, produce animales que están persistentemente infectados e incluso algunos de ellos, post traslado al mar, o sea, cuando pasan de agua dulce al mar, el estrés del transporte y de la siembra en mar hace que aparezca la sintomatología de esta enfermedad. Ahora, en términos etiológicos, hablando ya propiamente del agente causal de la enfermedad, es un virus que tiene unas características bastante increíbles, ¿ya? Es un virus que es extremadamente resistente y esta resistencia está dada por la simplicidad de su material genético y porque tiene un tipo de material genético bastante característico. Si se fijan, la familia se llama Virnaviridae y el nombre está muy bien puesto porque es una doble hebra, pero de RNA. Nosotros normalmente conocemos el RNA que es de una sola hebra. Bueno, pues en el caso de este virus es un RNA de doble hebra y eso hace que sea muy resistente. ¿Ok? Pertenece a un género dentro de esa familia que se llama Aquavirnavirus, ¿ya? Y tal como yo les decía, es un virus de RNA de doble hebra y además es bisegmentado, es decir, su genoma está dividido en dos segmentos, el 1 y el 2, ¿ya? Tiene una morfología icosaédrica y además es muy pequeñito. Apenas mide 60 nanómetros de diámetro. Recordemos que virus como el virus ISA, como el virus influenza, andan alrededor de los 120 nanómetros. Este mide la mitad, ¿ok? Y además de eso, no tiene manto lipídico, que lo podría hacer más vulnerable, por ejemplo, a los detergentes eh, y desinfectantes. Este virus, además de tener esas características extrañas, digamos, no tiene manto.
Entonces, si ustedes juntan un poco todas estas características, es un virus extremadamente resistente en el ambiente, ¿ok? Es muy fácil que, por ejemplo, una gaviota se coma un alevín que esté infectado y ¿se han fijado cómo comen las gaviotas? Que pisan al pez con sus patitas, ¿no es cierto? Y con el pico empiezan a desgarrar y empiezan a tragar los trocitos de carne, digamos, ¿ya? Entonces, eso hace que el virus, por ejemplo, quede en las patitas y en el pico de la gaviota. Y esa gaviota puede volar cientos de kilómetros y el virus resiste el medio ambiente y después pararse o aterrizar, digamos, sobre otra fuente de agua y diseminar el virus, ¿ya? El virus de la necrosis pancreática infecciosa es tan frecuente, que lo han encontrado, por ejemplo, en los pejerreyes del lago Peñuela, ¿ya? O lo han encontrado en los pejerreyes del lago Rapel. ¿Ya? Así de frecuente, digamos, uno lo encuentra prácticamente en cualquier eh, fuente de agua si uno lo busca, ¿ya? Ahora, lo interesante de esto es que es igual a un virus que afecta a los pollos, ¿ya? Y que produce el famoso IBDB o la enfermedad de eh, Gúmboro, del Gumboro disease, que seguramente lo están viendo ya con Cristian o ya lo vieron, ¿ya? Es el mismo tipo de virus. En el caso de ELISA, ¿no es cierto? Nosotros hacíamos las comparaciones con el virus de influenza aviar, que eran relativamente parecidos, eran de la misma familia, qué sé yo, y todo el cuento. En este caso, hacemos la relación con el virus que produce la enfermedad de Gúmboro en pollos, ¿ya? De hecho, muchos de los estudios del virus IPN se basan en los estudios que se han generado para la infección de Gumboro. Este virus tiene varias cepas, ¿ya? La primera es la Wex-Baxton, la otra es la SP, ¿no es cierto? Y así varias hacia abajo, ¿no es cierto? Eh, Tienen diferencias en la especie en la que se han encontrado, ¿no es cierto? Que muchas de ellas son la trucha arcoíris o el Oncorhynchus micis, ¿no es cierto? Sin embargo, también tenemos ahí el salmo salar, que es el salmón del Atlántico, y el salmo trutra, ¿no es cierto? Que es la trucha común. Eh, bueno, ahí los distintos lugares donde ha sido aislado, ¿no es cierto? Estados Unidos, Europa, qué sé yo, varios de estos cepas se han encontrado también en Chile, ¿ya? Antiguamente, antiguamente digo hace 10 años atrás, había una técnica para reconocer mediante anticuerpos de qué serotipo a qué serotipo pertenecían, ¿ya? Y de acuerdo al serotipo que pertenecían, se armaron varios grupos que están en la última columna de la derecha, y la 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, y B1 cuando llegó al A9. Eh, Sin embargo, se dieron cuenta que los serotipos se correlacionaban muy bien con las diferentes cepas. Y si se fijan, la cepa Wex-Baxton corresponde al serotipo A1, la cepa SP corresponde al serotipo A2. Entonces, finalmente, siempre había una confusión cuando uno se refería al serotipo de virus de la necrosis pancreática infecciosa o cuando se refería a la cepa, digamos, del virus. Entonces, hace unos pocos años, ¿no es cierto?, hubo un investigador connotado de Chile, digamos, que se dedica específicamente a este virus, que se llama Juan Kuznar, el doctor Juan Kuznar, junto a su equipo, digamos, que trabajan en la Universidad de Valparaíso, eh, generaron un artículo en el cual compararon estas cepas con estos serotipos y finalmente se llegó al acuerdo de utilizar una sola nomenclatura que es la nomenclatura, digamos, o el nombre de la cepa, ¿ya? Entonces, esta nomenclatura, que es del serotipo, ya se está tendiendo a dejar de usar, ¿ya? Bien, dentro de los huéspedes de la necrosis pancreática infecciosa tenemos prácticamente a todos los salmonidios, ¿no es cierto? Trucha arcoíris, trucha de arroyo salmón, del Atlántico salmón, del Pacífico, qué sé yo. Pero además tenemos otros tipos de peces, como por ejemplo la seriola, el turbot, el halibut, el bacalao del Atlántico, ¿no es cierto? Que es el famoso cod que hablan tanto los gringos, ¿no es cierto? eh,
que no solo son de la especie, o sea, del grupo de los salmonídeos, sino que, por ejemplo, el turbot es un pez plano, parecido al lenguado, digamos, ¿ya? Y además puede infectar a 65 especies de vertebrados e invertebrados acuáticos. O sea, es un virus que está súper presente en la vida acuática en general, ¿ya? ¿Dónde se ha encontrado? Se ha encontrado prácticamente en todo el mundo. Fíjense, América del Norte, Centro y Sudamérica, Europa, Japón, sudeste de Asia. ¿Y qué países encontramos libres? Australia y Nueva Zelanda. ¿Ok? Recuerden que esos dos países son países islas, entonces es relativamente digo, sencillo controlar el ingreso, ¿no es cierto?, y de las enfermedades, y además tienen muy pocos centros de cultivo, la mayoría de ellos en la zona de Tasmania, ¿ya? En términos de anatomía patológica, ¿no es cierto?, ¿qué lesiones vemos en los peces? Eh, Aquí podemos ver, por ejemplo, en la primera foto, estos son alevines, son peces muy pequeños. Fíjense, la coloración del músculo todavía no es naranja, todavía es blanca. Sin embargo, aquí vemos, ¿no es cierto?, una distensión abdominal importante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, miren el color del hígado. El hígado, en teoría, ¿no es cierto?, sabemos que es de color rojo burdeo prácticamente, ¿no es cierto? Más o menos del color aquí que encontramos al vaso, más o menos de ese mismo color, un poquito más claro, es el hígado. Pero fíjense el color de este hígado, está totalmente amarillento, ¿ya? De hecho, en esta enfermedad, la literatura indica que el hígado presenta un color manjar. Así, de esa manera se describe en la literatura, ¿ya? Se fijan aquí vemos un hígado pálido y además vemos presencia de algunas petequias, que son estas hemorragias puntiformes, en lo que es el páncreas y los ciegos pilóricos, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos nuevamente un hígado totalmente pálido, ¿no es cierto? Como con manchitas, ¿ya? Y vemos una congestión en la grasa abdominal, ¿no es cierto? Marcando algunos vasos y todo. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, un contenido intestinal amarillento, ¿no es cierto? Al igual que acá, ¿no es cierto? Un hígado pálido, ¿ya? Que son los típicos síntomas del IPN en peces pequeños, ¿ya? Aquí tenemos un poco más marcados los síntomas. Nuevamente vemos el hígado, ¿no es cierto? Aquí del color que describe la literatura, el hígado color manjar, ¿no es cierto? Y por otro lado, abundantes petequias puntiformes, ¿no es cierto? Hemorragias de este tipo puntiforme en lo que son ciegos pilóricos y grasa visceral, ¿no es cierto? Ahora, aquí abajo, ¿no es cierto? Nuevamente vemos el hígado color café pálido, ¿no es cierto? O este color manjar y hemorragia. Estos son distintos tipos, distintos peces, digamos, y observamos lo mismo. ¿Mm? Nuevamente lo mismo, estas ya son fotos de peces más grandes, fíjense la coloración del músculo, ya está tomando una tonalidad naranja, ¿no es cierto? Y por el tamaño de los dedos vemos que se trata eh, de un pez más adulto. Nuevamente vemos esta decoloración hepática, ¿no es cierto? Con un color que no es el color que nos tiene acostumbrado el hígado, ¿no es cierto? Y además vemos también un corazón pálido, ¿ya? Si se fijan, el corazón está de un color bastante más claro que es lo que normalmente encontramos. Algunas hemorragias a nivel de ciegos pilóricos que yo creo que se condicen más con una vacuna que otra cosa porque vemos que está muy focalizada en un solo punto. Yo creo que puede ser una vacuna. Pero en el caso de acá abajo, ¿no es cierto? Nuevamente vemos el hígado color manjar que se describe y las hemorragias petequiales a nivel de ciegos pilóricos. También vemos, ¿no es cierto?, un poquito de ascitis, ¿no es cierto?, este líquido eh, dentro de la cavidad. ¿Ya? El diagnóstico de este virus es relativamente sencillo. ¿Y por qué es relativamente sencillo? Porque al ser un virus tan resistente al ambiente, es muy fácil tomar una muestra, mandarla al laboratorio y que en el laboratorio recuperen virus vivo, es decir, un cultivo celular. ¿Ya? Y a partir del cultivo celular, ¿no es cierto?, se puede hacer un aislamiento, una tipificación, una inmunofluorescencia, o se puede aplicar cualquier otro tipo de técnica, ¿no es cierto?, para confirmar que el virus que tenemos ahí en ese cultivo es el virus IPN, ¿ya?
Cuando se hace cultivo celular, se puede elegir cualquiera de estas líneas celulares, ¿no es cierto? Puede ser la CHS214, ¿no es cierto? O la BF2 o la RTG2. Estas son líneas celulares. Ya no son cultivos primarios ni son cultivos secundarios, sino que son líneas celulares. ¿Ya? También existe un ELISA, también se puede hacer neutralización, se puede hacer IFAT, y el IFAT queda y se ve muy, muy bien. Ya les voy a mostrar unas fotitos más adelante, donde se ve que el IFAT en particular para este patógeno funciona muy bien porque los anticuerpos son muy específicos, ¿ya? Y hoy en día lo que más se está utilizando es el PCR de tiempo real, que es este que está acá. ¿Ya? Hay varias técnicas descritas de PCR de tiempo real. Nuevamente, ¿no es cierto? Voy a citar al doctor Juan Kuznar de la Universidad de Valparaíso, quien el año, no me acuerdo bien, pero me parece que el 2007, junto a su equipo de investigadores, diseñaron, ¿no es cierto?, un PCR de tiempo real que hoy en día es el que tiene mayor uso o un uso más diseminado en el ambiente, ¿ya? Y la técnica de IFAT, de hecho, mucha gente le llama como técnica, como tal, le llama Kussner, porque efectivamente fue publicada por este investigador chileno, ¿no es cierto? Dedicado, ¿no es cierto?, que ha dedicado 20 años al estudio de este virus, ¿ya? Aquí tenemos algunas fotitos de papers justamente publicados por el doctor Juan Kussner, ¿ya? Donde vemos, ¿no es cierto?, aquí un cultivo celular sano, ¿no es cierto? Aquí un cultivo celular, ¿no es cierto?, infectado con virus IPN, donde podemos ver las partículas o los puntos, ¿no es cierto?, dentro de las células, ¿no es cierto?, teñidos con mayor fuerza, ¿no es cierto?, porque hay partículas virales. Acá abajo un acercamiento, ¿no es cierto?, de cómo se ven esas células teñidas, ¿no es cierto?, cuando están infectados por este virus del IPN. Aquí tenemos un acercamiento también de una célula que está en su interior, ¿no es cierto?, en el citoplasma, llena de partículas virales. Y si ustedes ven, ¿no es cierto?, el anticuerpo que se utiliza para la inmunofluorescencia es muy, muy específico, por lo tanto, tiñe a la partícula viral dentro de la célula y podemos de esta manera contar los focos fluorescentes. Y de esta manera también podemos decir cuál es la fuerza de la infección que tiene ese pez, si hay mucho virus o hay no tanto virus, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía de microscopio confocal, ¿no es cierto?, en donde con rojo se tiñe el núcleo y el citoplasma de la célula y con verde se tiñe el virus del IPN, ¿ya? Y cuando hacemos el merge, vemos, o la unión, digamos, la sobreposición de las dos fotos, vemos claramente que todas estas partículas virales están dentro de las células infectándolas, ¿ok? En términos de histopatología, ¿no es cierto? Lo que en general vamos a ver va a ser una necrosis del páncreas, también vamos a ver necrosis de riñón, de hígado y de intestino, ¿ya? Vamos a tener una glomerulonefritis exudativa y una congestión en el intersticio renal. Vamos a ver también nefrosis con degradación hialina, podemos ver oclusión de los túbulos renales, inflamación de la mucosa del sistema gastrointestinal. Y también en peces más grandes los signos pueden ser menos notorios o estar ausentes. Es lo que yo les decía un poquito. A los peces cuando son muy chiquititos esta patología los afecta de manera muy grave. Pero en la medida que van haciéndose más grandes, esta patología empieza a convertirse en una patología más crónica, más de portación que más de signología aguda. Aquí vemos, ¿no es cierto?, en el primer caso, arriba, ¿no es cierto?, un páncreas de salmón normal, donde tiene su porción endocrina y su porción exocrina, ¿no es cierto?, muy clara la definición de las células, los espacios y todo. Y en la fotografía de abajo, ¿no es cierto?, tenemos una inmunohistoquímica del páncreas exocrino, donde vemos, ¿no es cierto?, nuevamente teñido de color café las partículas virales y vemos cómo las partículas virales rodean a la lesión y por lo tanto eso nos confirma que efectivamente ese agente patógeno está causando esa lesión en el tejido. ¿Mm?
Aquí, ¿no es cierto?, vemos arriba una severa necrosis del páncreas de un alevín, ¿no es cierto? Aquí lo vemos, ¿no es cierto?, con todas estas líneas blancas que no debiesen estar. Y acá abajo vemos una necrosis aguda, ¿no es cierto?, en el hígado, donde vemos las células infiltradas de estos colores fuertes que no las deberíamos ver aquí un rosado pálido, pero aquí vemos un fucsia intenso, donde no debiera haber, ¿ok? Es cuanto al control y la prevención de esta enfermedad, que yo creo que es uno de los puntos fundamentales en los que nos tenemos que basar, ¿no es cierto? Tenemos en general las medidas de bioseguridad. ¿Por qué las medidas de bioseguridad? Porque al ser un virus extremadamente resistente al medio, ¿no es cierto? Si nosotros no desinfectamos o no tomamos las medidas de bioseguridad entre un estanque y otro, ¿no es cierto? Fácilmente podemos diseminar el virus entre los estanques. Por ejemplo, en una piscicultura pueden haber 20, 30 estanques. Y si yo trato cada estanque como con una fuente de agua separada, son unidades epidemiológicas diferentes. ¿Ok? Es decir, el estanque 1 no está relacionado con el estanque número 2 y por lo tanto las enfermedades infecciosas que puedan cursar los peces del estanque 1 no tienen por qué contagiarse al estanque número 2. Sin embargo, si yo ocupo la misma fuente de agua para los dos, ¿no es cierto? Y hay un traspaso de agua del estanque 1 al estanque 2, aunque sean estanques distintos, ya no funcionan como unidades epidemiológicas distintas, porque todo lo que las bacterias, los virus que puedan estar en el estanque 1 van a pasar al estanque 2 y por lo tanto no los puedo considerar como una unidad epidemiológica diferente, ¿ya? Eh, por otro lado, por ejemplo, aunque yo los tenga como unidades epidemiológicas distintas, es decir, cada uno con su propia fuente de agua, si yo ocupo lo mismo, por ejemplo, la misma quecha, la quecha se llama, es como una raqueta de tenis, ¿no es cierto? Pero que la red, en vez de ser tensa, como en el caso de la raqueta, es una red profunda, como las cosas para cazar mariposas, digamos, que yo ocupo para meter al agua y tomar a los peces, ¿ok? Eso se llama quecha. ¿Ya? Si yo ocupo la misma quecha para el estanque 1 y luego la saco del agua del estanque 1 y la meto en el estanque 2, nuevamente, aunque sean unidades epidemiológicas distintas, las estoy juntando. ¿Por qué? Porque con la quecha estoy traspasando todos los patógenos que hay en el estanque 1 al estanque 2. ¿Se entiende? Entonces, para que sean unidades epidemiológicas distintas, deben tener un ingreso de agua eh, único, digamos, por estanque. Debo tener implementos para cada estanque y no compartirlos entre los estanques, ¿no es cierto? Si yo meto una mano, aunque sea con guante, en un estanque, debo cambiarme el guante o desinfectarme la mano antes de meterle el segundo estanque. Y todas esas medidas de bioseguridad me van a ayudar, ¿no es cierto?, a mantener a raya esta enfermedad. Porque si tengo la mala suerte que se me presente la enfermedad en uno de los estanques, no tiene por qué pasar a los otros estanques de la piscicultura. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre con equipos. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo equipos de categorización, los equipos de categorización básicamente son una cinta, así como las cintas de la escalera mecánica, donde yo voy poniendo los peces, ¿no es cierto? Y caen en una placa que los pesa. Entonces, básicamente lo que hace es catalogarlos por peso para que todos los pesos que sean iguales se vayan a un grupo, los pesos que sean diferentes se vayan a otro grupo, qué sé yo. Pero yo tengo que limpiar y desinfectar el equipo entre un estanque y otro, porque si no, nuevamente estoy juntando unidades epidemiológicas. ¿Se entiende? Yo creo que sí. ¿Ya? Ahora, otro aspecto importante que se utiliza como medida de control, ¿no es cierto?, es la cuarentena de las instalaciones. Porque si bien este virus es muy resistente al medio, ¿no es cierto?, tiene un periodo de vida fuera de su huésped y luego de eso, ¿no es cierto?, el virus se inactiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando, como trabajo con el sistema all in all out, o sea, todo dentro y todo fuera, ¿no es cierto?, una vez que yo vacío mis estanques, porque ya los peces llegaron a cierta talla, ¿no es cierto?, y tienen que proseguir a la etapa siguiente del cultivo, saco los peces de los estanques, los lavo, los desinfecto
y no le vuelvo a poner peces inmediatamente, sino que espero un periodo de tiempo adecuado, alrededor de un mes, se trata del descanso sanitario, ¿no es cierto? Alrededor de un mes, y luego de ese mes vuelvo a poner peces. Y de esa manera yo me aseguro que si los peces que salieron de esos estanques hace un mes atrás, por A, B o C motivo, tenían algún patógeno, ¿cierto? Ese patógeno no se va a transmitir a la nueva generación de peces que viene entrando, ¿ya? Ahora, otra cosa que yo les mencioné al principio, que muchas veces existen peces que son portadores sanos y que por culpa del estrés presentan y empiezan a diseminar la enfermedad. Por lo tanto, en toda opción de manejo de peces, en todo em, tipo de categorización, de alimentación, de muestreo, de todo, tengo que tener ojo con el estrés, ya que el estrés, ¿no es cierto?, puede hacer que aflore la infección. Por otra parte, también esta enfermedad es una de las enfermedades que se buscan activamente en el screening de los reproductores. ¿Recuerdan? Ya hablamos del screening de los reproductores, que es cuando los peces van a desovar, ¿no es cierto? Se les toma una muestra. Esas muestras se envían al laboratorio y se les pide una batería de exámenes. Dentro de esos exámenes está el diagnóstico de IPN. Y si por A, B o C el macho que dio origen al semen o la hembra que dio origen a las ovas da positivo a alguna de estas enfermedades, entonces tanto ovas como semen, digamos, en el caso respectivo, se eliminan y no continúan el ciclo productivo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, cortamos los ciclos productivos, ¿no es cierto?, con animales infectados. ¿Ya? Lo otro que también se realiza es una desinfección de las ovas. Esta desinfección de las ovas se hace con productos yodados y se puede hacer porque una vez fecundadas las ovas prácticamente se sellan y se vuelven herméticas. No hay nada que entre ni salga de adentro de la ova, o sea, no hay nada que salga de adentro de la ova y no hay nada que entre desde el exterior de la ova. Y por lo tanto, cuando la ova ya está sellada, ¿no es cierto?, esta se puede sumergir durante algunos minutos en soluciones yodadas que van a desinfectar el exterior de la ova, ¿ya? El virus IPN se sabe y se ha estudiado, ¿no es cierto?, que va en la superficie de la ova y no va dentro de la ova. Por lo tanto, si nosotros tenemos una ova que por fuera está contaminada con este virus y la sumergimos en soluciones yodadas, ¿no es cierto?, podemos desinfectar el exterior de la ova y de esa manera cuando nazca el alevín no se va a infectar, ¿no es cierto?, producto de este virus que está aportando el exterior de la ova, ¿ya? Bueno, de los sistemas individuales de piscicultura ya les hablé, ¿no es cierto? Y por supuesto, muy importante y que vemos en la foto ahí, ¿no es cierto?, la aplicación de vacunas, ¿ya? En el caso del IPN se ocupa una vacuna que es bastante particular, porque si nosotros estudiamos un poco de inmunología, la vacuna que se ocupa no debería funcionar. Sin embargo, funciona, ¿ok? Se ocupa una vacuna que se echa en el agua en la que están nadando los peces, ¿ya? Es decir, imagínense un acuario que tiene 10 peces, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos es bajar el volumen de agua a la mitad, ¿ok? Si tiene 10 litros, dejamos 5 litros en el acuario, ¿ya? En esos 5 litros, nosotros echamos el polvito de la vacuna y lo disolvemos en esa agua y dejamos durante media hora que los peces naden en esa agua. Durante esta media hora que los peces van a estar nadando en esa agua, como ellos van a estar pasando el agua a través de las branquias, van a estar inmunizándose, ¿ya? Y luego de esa media hora, ¿no es cierto?, nosotros volvemos a llenar el volumen completo de agua del acuario, o sea, le ponemos los 5 litros restantes. Obviamente, esto a gran escala llevado a los estanques gigantes de la piscicultura, ¿ok? Pero ese proceso de vacunación se hace apenas cuando los peces tienen 1 gramo, 1 gramo, o sea, son unos pescaditos de este porte, ¿ya? Los peces cuando tienen 1 gramo, en teoría, no debiesen tener un sistema inmune desarrollado, por lo tanto una vacuna no debiese servir. Sin embargo, funciona. No entendemos muy bien en base a qué mecanismo funciona. Suponemos que es en base a una inmunidad inespecífica, ¿no es cierto?, que se genera en el minuto, pero funciona.
Y de esa manera, y utilizando ese tipo de vacuna, que es por inmersión, así se llama la vía de aplicación de la vacuna, se lograron disminuir mortalidades que podían llegar hasta el 10-15% a menos del 5%, hablando en cifras. Algunos años tenemos el 2%, otros años tenemos el 1%, y ese es el rango, digamos, donde anda la mortalidad por IPN luego que se empezó a aplicar la vacuna. Es súper interesante esto de la vacuna porque, como les digo, es un poco casi como los productos naturales. Cuando uno ve las concentraciones y todo, uno dice imposible, esto no debería funcionar. Sin embargo, en la práctica funciona, ¿ok? Y eso es una cosa que a nosotros, los que nos dedicamos a la ciencia, nos produce un cortocircuito. Nos cuesta un poco, ¿no es cierto?, entender que las cosas funcionan cuando no tienen una base biológica, pero es así, es así. Chicos, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a esta enfermedad. Me parece que esa era la última. Sí, esa era la última diapo de esta enfermedad. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo clarísimo? Perfecto. Sí, profe. Entonces nos vamos a pasar a la siguiente. Esta de acá. Esta enfermedad es relativamente cortita, la vamos a ver bastante rápido, ¿no es cierto? Em, es una enfermedad que tiene un nombre muy, muy complejo. Se llama inflamación del músculo cardíaco y esquelético, ¿ya? Y la sigla por la cual se conoce es HSMI, ¿ya? O por supuesto la sigla es el mismo nombre, pero en inglés. Eh, es una enfermedad que por mucho tiempo tuvo un origen desconocido, ¿ya? Y es una enfermedad que se da en concomitancia con otras enfermedades. De hecho, es producida por un virus, y cuando este virus está solo en el pez, muchas veces ni siquiera produce signología clínica. Sin embargo, cuando está en concomitancia con otra enfermedad, ahí es donde empieza a aparecer, ¿ok? En el hemisferio norte tiene una relación muy estrecha con una enfermedad que es producida por los alfavirus de los salmónidos, que es los SARS, que los vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hay presencia de enfermedad del páncreas, que es la enfermedad que producen los alfavirus, había un cierto grado de concomitancia con el HSMI. Pero resulta que en Chile la enfermedad producida por alfavirus no existe, es una enfermedad exótica. Y por lo tanto el HSMI no tiene con quién hacer dupla para poder aparecer. Y es así que el agente causal, ¿no es cierto?, ha sido detectado en Chile, pero no había sido detectada la enfermedad. Y eso lo publicó Cernapesca en el año 2012. ¿Ok? Sin embargo, pocos años después, fíjense, 4 años después, entre el año 2016 y el año 2018, empiezan a aparecer casos de esta enfermedad, ¿ya? Y esta situación, ¿no es cierto?, que había sido publicada por Cernapesca, cambia y Cernapesca reconoce, ¿no es cierto?, la aparición de los primeros casos clínicos de la enfermedad HSMI, ¿ya? Es una enfermedad viral severa, es altamente infecciosa. Las prevalencias de las poblaciones de peces cuando existe esta enfermedad son altísimas, pudiendo llegar al 20-30% de los peces de la granja infectados, ¿ya? Y su manifestación clínica, tal como se los adelanté, ¿no es cierto?, se relaciona con la presencia de los alfavirus de los salmónidos o con el síndrome cardiomiopático en otros países, porque en Chile no se encuentra ninguna de estas dos patologías. Y en el caso de Chile, se relaciona con la presencia de estrés en la fase de engorda. Es decir,
es una enfermedad que vamos a encontrar en el agua de mar. Sin embargo, al agente etiológico, o sea, al virus que produce esta enfermedad, lo podemos encontrar en agua dulce. ¿Ya? Los brotes severos y repetidos de esta enfermedad resultan en pérdidas económicas altas, debido a que hay una disminución del apetito del pez y una alta mortalidad. Ahora, aunque la mortalidad y la duración de un brote es variable, ¿ya? La morbilidad es muy, muy alta. ¿Ya? Como les decía, esta enfermedad dura mucho tiempo y por lo tanto puede afectar prácticamente a todas las jaulas de un centro de cultivo, ¿ya? Eh, y la mortalidad en los casos más severos puede llegar hasta el 20%, ¿ya? Esto es importante porque se presenta alrededor de 5 a 9 meses post transferencia al mar, ¿ya? Tal como yo les decía, enfermedad de mar, sin embargo, se ha encontrado el virus en peces de agua dulce, pero no la enfermedad, ¿ya? No tiene estacionalidad, es decir, se presenta en todas las épocas del año y el corazón es el órgano blanco, ¿ya? El corazón. Aquí les voy a hablar un poco de un paper, que es el paper que recién fue publicado en el año 2010, donde Palacios y su equipo, ¿no es cierto?, proponen a este nuevo piscinreovirus, que lo llamaron PRV, como el agente causal de esta patología, ¿ya? Sin embargo, esta propuesta tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. Fíjense, el párrafo que les tengo ahí está entre comillas porque es tomado textual del paper y dice, el piscinreuvirus ha sido encontrado en peces que no han mostrado signos clínicos de HSMI, siendo detectado también en bajas cantidades en salmón del Atlántico en forma silvestre. Sin embargo, la carga y distribución en el tejido del PRV se correlacionó con la enfermedad en peces infectados natural y experimentalmente. ¿Se dan cuenta? Dice, sí es la causa, pero después dice, también puede que no. Y después en el tercer párrafo vuelve a decir, sí. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque si bien se ha encontrado en peces que no tienen ninguna signología, también no se ha podido encontrar en peces que sí tienen signología. Entonces, no se sabe muy bien, ¿no es cierto? En ese minuto, estamos hablando del año 2010, si era o no era. Se proponía como que era el agente causal, pero se estaba diciendo, mira, hay algunas cosas que no calzan. ¿Ok? Finalmente, hoy día, año 2021, sabemos precisamente que el PRV es el agente causal de esta patología, ¿no es cierto? Como les digo, se llama piscinreovirus y es un nuevo virus presentado por este equipo de investigadores. Hoy día ya la correlación está hecha en gran medida, ¿no es cierto? Se ha trabajado un poco en los métodos de diagnóstico y efectivamente todos los peces que sufren de esta patología, ¿no es cierto? Uno puede al menos detectar al virus. ¿Ya? Ahí hay una microfotografía muy bonita que aparece en el paper, ¿no es cierto?, con estas partículas virales. ¿Mm? Ahora, le estoy mostrando una lámina que es un poco mentirosa porque es una lámina un poco antigua, que es este mapita, ¿no es cierto? Eh, el escenario de hoy ha cambiado respecto al HSMI, ya que en todos los países que se había sospechado, ahora ya se ha reportado. Fíjense, la estrellita que es sólida, digamos, de un solo color, es donde el síndrome cardiomiopático ha sido reportado y la estrellita que tiene el borde más oscuro con el centro cálido, pálido, ¿no es cierto?, es donde el síndrome cardiomiopático se ha sospechado. Entonces, se fija, aquí está eh, registrado, ¿no es cierto? Y aquí solo se ha sospechado. Y en Chile, ni la una ni la otra respecto al síndrome cardiomiopático.
Y tenemos el mismo en el caso del HSMI, ¿no es cierto? Donde tenemos la estrella, esta cosita sólida, ¿no es cierto? Donde se ha reportado, o sea, es decir, en Noruega, en el Reino Unido, ¿no es cierto? Y solo se había sospechado en Irlanda y solo se había sospechado en Chile. ¿Y por qué sospechado? Porque se había encontrado el virus, pero no se había encontrado la enfermedad, que era lo que yo les contaba, ¿no es cierto?, en un principio. Sin embargo, hoy en día ya en Chile se ha encontrado la enfermedad, por lo tanto debería ser de otro color, del color sólido, ¿no es cierto? Y también en el Reino Unido, en Irlanda, digamos. Por lo tanto, como les decía, esta lámina es un poquito mentirosa, digamos, un poquito antigua, pero no he vuelto a encontrar el mismo mapa actual. Por eso les pongo este que es antiguo y les muestro cuál es la diferencia. ¿Ya? En términos de sintomatología clínica, en resumen, se produce una miocarditis, es decir, una inflamación del músculo cardíaco, pero también se produce una miositis, que es una inflamación, ¿no es cierto?, de los músculos esqueléticos. Por eso la enfermedad se llama de esa manera, ¿ya? Externamente vamos a ver un pez anoréxico, ¿no es cierto?, con una natación anormal, cierto grado de letargia, orillamiento, que era este signo clínico que yo les describía, ¿no es cierto? No me acuerdo si la semana pasada o antepasada, de los peces, y algunos que mueren súbitamente. Si se fijan con los signos clínicos externos, no podemos diferenciarla de ninguna de las otras patologías que hemos conversado. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, que cuando sospechamos de esta enfermedad, rápidamente tomemos algunas muestras, algunos peces, ¿no es cierto?, y hagamos necropsia, ¿ya? Cuando hacemos la necropsia, ¿no es cierto?, en los órganos internos vamos a encontrar un corazón pálido, ¿no es cierto? Vamos a encontrar hemorragias a nivel cardíaco, recuerden que el órgano blanco es el corazón. Vamos a encontrar nuevamente un hígado amarillento, al igual que en el IPN, ascitis, que es el acúmulo de líquido, ¿no es cierto?, esplenomegalia y petequias en la grasa visceral, ¿ok? Esos son los signos que se describen. Aquí les muestro algunas fotitos, ¿no es cierto? En la foto de arriba vemos, fíjense que el corazón, que es ese de ahí, está rodeado por toda esta cosa negra que no es otra cosa que un hemopericardio, es decir, el pericardio está lleno de sangre que proviene probablemente del corazón y debido a una lesión cardíaca, ¿ok? Aquí, ¿no es cierto?, vemos un corazón pálido, pálido. Fíjense el color de este corazón y el color de este, totalmente pálido. Y finalmente aquí, sobre el hígado, ¿no es cierto?, vemos una capa fibrinosa que se forma cuando hay problemas con esta enfermedad. ¿Mm? Aquí nuevamente observamos, ¿no es cierto?, un hemopericardio, fíjense, el corazón ahí y todo este saco grandote por acá lleno de sangre, un hemopericardio, ¿ya? Observamos algo de melanosis también, melanosis se llaman esas manchas negras que están ahí adentro y son producto normalmente de las vacunas, son un efecto secundario de las vacunas, ¿ya? Aquí vemos un acercamiento, ¿no es cierto?, al corazón que veíamos acá. ¿Mm? En esta otra vemos el gran acúmulo de líquido en el abdomen, ¿no es cierto? Este líquido cero sanguinolento. Nuevamente vemos melanosis, producto de la vacuna, ¿ya? Y se fijan que hay congestión en los ciegos pilóricos y el hígado está de una coloración diferente. Tiene un centro más amarillento, ¿no es cierto? Unos bordes más de distintos colores, ¿ya? En el caso de la histopatología, que es sumamente importante para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿ya? Vamos a ver algunas cosas que son bastante características. La muestra que deben tomar para histopatología tiene que incluir el músculo cardíaco en sus dos porciones y tiene que incluir el músculo esquelético, ojalá incluyendo el músculo blanco y el músculo los dos tipos de músculos, digamos, el, ¿cómo se llama? Estrato, eh, ya me voy a acordar, denme un segundo. En la otra diapo debe estar. Pero, en fin, la muestra debe incluir los dos tipos de músculo, ¿ya? El rojo y el blanco, ¿ya?
vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No es cierto? Vamos a encontrar necrosis de las fibras musculares, vamos a encontrar una masiva respuesta inflamatoria en los tejidos, se fijan toda la infiltración que hay de polimorfos nucleares, vamos a ver pericarditis, vamos a ver miocarditis, inflamación de la célula, em, vamos a encontrar necrosis multifocales, vamos a encontrar disturbios circulatorios que nos van a llevar a edemas y acumulación de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Vamos a ver presencia de células inflamatorias en las aurículas. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, un corazón teñido con hematoxilina eosina, ¿no es cierto? Y vemos clústeres o nidos, ¿no es cierto?, de pequeños núcleos en los miocitos. ¿Se fijan? Ahí hay pequeños núcleos en los miocitos y son acúmulos. ¿Mm? En el otro vamos a observar una miocarditis severa, se fija, difusa. Este es en el músculo, en el estrato compacto, ¿no es cierto?, con una necrosis miocardial. Y finalmente, acá, ¿no es cierto?, observamos una miocarditis severa, ¿no es cierto? Se fijan el nivel de infiltración que hay de polimorfos nucleares al nivel del estrato compacto del corazón. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico de esta enfermedad, yo les indicaba en un principio que la histología o la histopatología, ¿no es cierto?, es sumamente importante para el diagnóstico, porque clínicamente no se nos podemos sospechar, pero por el momento en el que se produce, qué sé yo, la signología, algo de lo que podemos ver. Pero finalmente el diagnóstico clínico no nos sirve de mucho y debemos confirmarlo a nivel histológico con el daño de los tejidos y mediante PCR de tiempo real, ¿no es cierto?, con el cual vamos a detectar la presencia del virus. Entonces, vamos a hacer una cadena, ¿no es cierto?, que va a incluir sí o sí un método de detección, un método histológico, ¿ya? Y también podríamos aplicar esta otra técnica, pero esta otra técnica, que es la hibridación in situ, tiene un carácter mucho más de investigación que de diagnóstico, ¿ya? Eh, tenemos que hacer sí o sí diagnóstico diferencial con dos enfermedades. Una es el PD, que es el Pancreas Disease, que la vamos a ver a continuación, que es provocada por el famoso alfavirus de los salmones, ¿no es cierto? Y con el síndrome cardiomiopático que ya hemos conversado un par de veces, ¿no es cierto? Y que en el hemisferio norte se produce concomitancia con estas dos patologías, ¿ya? Entonces aquí tenemos el tipo de lesión y con más y con menos vemos cuándo está presente en una o cuándo está ausente en la misma, ¿ya? En términos de prevención y control, no existen vacunas ni tratamientos, ¿ya? El TTA es un compuesto antioxidante que es utilizado en el alimento como un probiótico, en algunos alimentos funcionales, digamos, ¿ya? Y tiene una función como antiinflamatorio. Y se ha visto que cuando se incluye en el alimento este TTA, ¿no es cierto?, disminuye un poco la inflamación a nivel del tracto gastrointestinal y eso ayuda a reducir la mortalidad. Ahora, ¿por qué en este caso en particular les pongo varias referencias y varios papers, digamos, que hablan de este virus y de esta patología? Porque recuerden que esta patología no está todo dicho, ¿ok? Si bien hoy en día está bastante más estudiado que el año 2010, donde Gustavo Palacios hizo su paper, ¿no es cierto?, donde correlacionó el HSMI con la presencia de este nuevo piscin reovirus, ¿no es cierto? Eh, Se ha seguido investigando, ¿no es cierto? Se ha descubierto más cosas, pero es interesante que sepamos que es una enfermedad en la cual todavía no sabemos todo y por lo tanto puede ir apareciendo evidencia de nuevas cosas en el futuro y por lo mismo uno debe estar relativamente atento a lo que vaya pasando porque puede que cambie el método de diagnóstico, puede que cambie alguno de los síntomas, puede que cambie alguno de los porcentajes de mortalidad o morbilidad, etcétera, etcétera, y uno debe estar atento a esas cosas. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran saber extra?
¿no? Perfecto. Vamos entonces a descansar, ir al receso, ¿ya? Y nos encontramos en un ratito más. Son las 10:25, la otra hora empieza a las 11, ¿no? Sí, 10:25, 9:30, 10:30, sí, a las 11. ¿Ya? Voy a detener la grabación aquí